¿Qué tal? Mi nombre es Noah Ramírez Ibarra, soy estudiante de la carrera Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad Educación a Distancia. A continuación vamos a ver el tema de sistemas de costos predeterminados de la materia Gestión de Costos. Introducción. Se conocerán los conceptos de costos estimados, costos indirectos predeterminados y costos estándar, sus objetivos, características y finalidad de cada uno de estos con el propósito de comprender cómo se utilizan, sus ventajas y desventajas y cómo ayuda a las empresas en sus procesos para controlar sus costos e inversiones. Bien, el tema número 1 es costos estimados. Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación del costo de producción para los tres elementos del costo: material, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, y tuvieron por finalidad pronosticar el costo total a invertir en un producto determinado. Sus objetivos son: el objetivo inicial que persiguió es la estimación del costo, fue el de tener una base para cotizar precios de venta. Posteriormente fue posible utilizar este costo estimado con fines contables, dando nacimiento al sistema de costos estimados. Se puede inferir que los costos estimados son una variante de los costos predeterminados y su objetivo es fijar las proyecciones de los costos unitarios para el próximo periodo de costeo. La característica especial que tiene este sistema de costos es que al hacerse la comparación con los costos reales, aquellos deberán ajustarse a la realidad, siendo posible lograr con el tiempo una predeterminación que se acerque más al costo real. Otra de sus características es que la estimación de costo unitario es predominantemente empírica. Las industrias en que opera eficientemente un sistema de esta naturaleza son aquellas pequeñas o medianas empresas en las que la producción no es muy variada. El grado de análisis contable en cuanto a costos reales de producción se refiere que es reducido y puede llegarse a grandes simplificaciones. Y aunque el sistema es más bien aplicable a un sistema de costos por procesos, también suele utilizarse en uno de órdenes como de otras características, ¿no? Aquí vemos el flujo de costos, lo que ya mencionamos ahorita, cómo es este flujo de costos. Los costos indirectos predeterminados consisten en conocer por anticipado la manufactura del producto o presentación del servicio, es decir, mediante ciertos estudios resulta posible obtener con una precisión el dato del costo respectivo. En un sistema que calcule el costo real del producto con anticipación al concluir un contrato especial con la finalidad de hacer una comparación con los costos reales. Estos costos, así como los directos, se dividen en costos estimados, lo que podría ser el costo, y el costo estándar, lo que debería ser el costo. Cualquiera de estos dos costos puede operarse en base a órdenes de producción, procesos continuos o cualesquiera de sus diversificaciones. El costo estándar predeterminado se expresa en términos de una sola unidad, representa el costo planeado de un producto y por lo general se establece antes de iniciarse la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzar. Este nos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad, la cual se debe encontrar en un punto normal de producción. Eso lo hacen regularmente las empresas que producen aparatos electrónicos como los teléfonos, que ya tienen exactamente cuánto van a producir, de qué modelo, y compran específicamente la cantidad de materiales con el costo estándar, que es lo que hacíamos nosotros en Panasonic. Con el costo estándar es el que se utilizaba para este tipo de manufactura. Bien, ahora tenemos el sistema de costos estándar. Dice que es el más avanzado de los predeterminados y está basado en estudios técnicos, contando con la experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden una selección minuciosa de los materiales, que es lo que yo les explicaba. Ya vienen detallados en un bill de materiales y por órdenes de producción. También es un estudio de tiempo y movimientos de las operaciones, y es un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria y otros medios de fabricación. Este sistema fundamentalmente es un instrumento orgánico para controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas las unidades productivas u operativas de la empresa. Aquí vemos el análisis de desviación, cómo se comparan los costos estándar con los costos reales, las investigaciones de causa, sus medidas correctivas y la actualización de estándares, y es un círculo que constantemente se están ajustando los costos estándar. Bien, este sistema de costos puede ser
costos estándar circulantes o costos estándar fijos o básicos. Los circulantes son aquellos que representan lo que debería ser el costo en las circunstancias imperantes. Se considera como un costo real que hay que llevar a los libros y a los estados financieros, mientras que el costo estándar fijo o básico son aquellos que sirven únicamente como punto de referencia y medida con el que pueden compararse los resultados reales. Sirve como base para calcular un índice de precios. El procedimiento a emplearse consiste en reducir los costos reales o porcentajes relativos del costo estándar que se tome como base. Y aquí tenemos lo que es el costo estándar, los circulares o ideales y los básicos y fijos. Dice que los circulares o ideales son condiciones normales considerando ineficiencia, menos del 100% de eficiencia, representa una meta a alcanzar, y los básicos o fijos sin considerar ineficiencia, sirven como medidas de comparación y son a partir de la 100% de eficiencia y representa una medida. Cuando se emplean costos de estándar fijo es necesario emplear también los costos de estándar circulante. En cambio, los estándar circulantes se pueden utilizar sin los estándar fijos. Las ventajas del costo estándar: medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa, conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona periódicamente. También es conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación. Es un minucioso análisis de las operaciones fabriles, contribuyendo a la reducción de costos. Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones anormales. Facilita la elaboración de los presupuestos, son el complemento esencial racional de la organización presupuestaria. Generan apoyo en el control interno de la empresa y es útil para la dirección en cuanto a la información. Las desventajas que los costos estándar representan, que es en la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica. La inflación que obliga a cambiarlos constantemente. Son aplicables también para empresas cuya planta de producción sea racionalmente organizada. En este caso les decía la Panasonic, los japoneses son muy organizados, son disciplinados en su organización, y prueba de ello pues es se puede decir el éxito que tienen ellos al vender sus productos, ¿no? También dice que no son adoptables a cualquier tipo de empresas, no sería recomendable para empresas pequeñas. Exige la relación de inventarios en periodos cortos de las existencias en procesos de fabricación, que también esto que se hacía en Panasonic era inventario, cada mes se hacía el inventario, ¿no? Pero eran inventarios muy exactos y por eso daba la oportunidad de tener estos precios o costos estándar. También dice, generan algunas molestias en los trabajadores, pues se sienten bajo presión al tratar de conseguir los estándares. Es aplicable generalmente a industrias que producen en gran volumen o en serie, donde la fabricación es repetitiva y existe uniformidad en el proceso, que es lo que les digo, la disciplina que tienen los japoneses, es sumamente controlados y no son recomendables para operaciones por órdenes pequeñas. La variación de costos estándares es la diferencia entre el costo real y el costo estándar de los materiales empleados. Se refleja en dos variaciones, la variación del precio de los materiales y la variación del uso de los materiales. La variación del precio de los materiales representa la diferencia entre el costo estándar de los materiales comprados y el costo real de los materiales. Determinación de las variaciones de costos estándar. También determinantes son el costo estándar de las materias primas, consta de dos elementos, cantidad y precio, y deben de considerar todo tipo de materia prima, materiales que se utilizan. Tenemos el precio, requieren de planeación de los materiales y procedimientos del control, que son los precios bajos. Las materias primas, cuando el precio real de la materia prima es mayor que el costo estándar, existe una variación desfavorable de los materiales, ¿no? Esto sucede muy poco, pero sí sucede. ¿Por qué? Porque ya las empresas que fabrican a grandes volúmenes ya tienen un costo fijo estándar determinado por las empresas que los traen regularmente overseas, y ya ellos ya tienen sus contratos. Es muy raro que varíe. Lo que puede variar son los precios aquí en local, que se llama, ¿no? Con los precios del cartón, los precios indirectos, eso sí varían mucho, pero regularmente los componentes electrónicos no varían mucho. Bien, continuamos, ¿no? La variación en el precio X por el volumen real, la diferencia en cantidad de materiales X, o más bien por el precio estándar de materiales, ¿no? La mano de obra, el costo estándar de mano de obra consta de dos elementos, que es la producción estándar por hora, que son los tiempos y movimientos, y la tasa salarial estándar, que es la calidad de la mano de obra y su salario, que bien pueden ser variados dependiendo del tipo de personal que contraten para este tipo de situaciones.
También dice que los gastos indirectos, por lo general los rubros de gastos indirectos variables constan de algún elemento conveniente, por ejemplo servicios públicos, para los cuales se pueden determinar normas de uso para una cantidad determinada de producción, que esto es lo que les comentaba, que son los costos locales los que más varían. Y pues hasta aquí dejamos este tema, ojalá que haya sido de su agrado, muchas gracias.